Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestros viajes en Exploranding. En el video de hoy viajamos a la maravillosa ciudad de Río de Janeiro, un destino que mezcla cultura, historia, playas y vistas panorámicas impresionantes. Primera parada, el Cristo del Corcovado, elegido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Llegamos al Cristo del Corcovado. Tenemos una vista de 360 grados, se ve completamente la ciudad. Ya van a ver que les vamos a mostrar el estadio del Maracaná. Llegamos hasta el Pan de Açúcar, un lugar mágico donde la ciudad y la naturaleza se unen para crear una de las vistas panorámicas más espectaculares de todo Brasil. Súper recomendable el Pan de Açúcar para subir, bueno, pero todavía nos queda un tramo más. Sí, nos queda un tramito más para llegar hasta el Pan de Açúcar, que sería la otra montaña que acompaña al Morro da Urca. Vamos a visitar el Puerto Maravilla, una de las zonas más modernas de Río, centro neurálgico de la cultura, la arquitectura y el deporte. Nos encontramos caminando por el Boulevard Olímpico. Está ubicado en la zona del puerto, bastante cerquita de lo que es el Museo de Damañá y también más o menos un par de cuadras de lo que sería las escaleras de Celarón. Vamos a recorrer las icónicas playas de Río de Janeiro y también vamos a descubrir las playas de Arraial do Cabo. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos em espanhol agora. Vamos conhecer Arraial do Cabo. Vamos. Toda nuestra experiencia te la contamos acá. Comenzamos Exploranding Río. Iniciamos nuestro recorrido por el destino número 1 de Brasil. Bueno, recién llegados a Río de Janeiro, bueno, hace unas horas en realidad, llegamos a la madrugada y ahora estamos saliendo a recorrer un poquito las playas que tenemos cerca, que estamos en la zona de Ipanema. Estamos en la zona de Ipanema, para aquel lado que tenemos de fondo es la playa de Ipanema y para el otro lado, cruzando este morro, es la playa de Copacabana. Nos recibió un día espectacular, la verdad que Río es un lugar con un clima bastante agradable. Nos esperan un par de días así un poquito más nublado, pero vamos a tratar de aprovechar estos primeros que va a estar muy lindo para meter playa. La inconfundible Orla de Ipanema nos muestra todo su color, mientras planeamos nuestra lista de actividades para los próximos días en esta ciudad repleta de atractivos y sorpresas. También vamos a aprovechar y nos vamos a ir moviendo según cómo esté el clima. Si hay días que están con bastante sol, vamos a tratar de aprovechar la playa. Y si hay días que están un poco más nublados, vamos a ir a algunos centros y puntos turísticos que podemos aprovechar mientras no tengamos la disponibilidad del sol. Chao. Así que bueno, la gente, como les decíamos hace un ratito, es muy buena onda, ya verán que nos están saludando y bueno, hay que aprovechar, estamos muy contentos de estar acá en Río y de poder recorrerla. Primer destino internacional de Exploranding, esperemos que vengan otros después, así que bueno, ¿nos acompañan a seguir conociendo? Acabamos de pedir una caipirinha, vamos a tomar 2 caipiriñas de casi medio litro. Nos viene bien para hidratarnos un poquito, está haciendo bastante calor. Estamos acá en la playa de Ipanema, la verdad que increíble el agua, hay muchas olas, nos habían avisado que había muchísimas olas. Hay que avanzar muy poquito porque la verdad que si no es medio peligroso, pero el mar es hermoso. Podemos entrar al mar, el agua está bien, uno se acostumbra bastante rápido al agua, no es que esté fría. También estuvimos comiendo un queijo en las brasas, está muy bueno. Nos queda bastante más para probar acá en la gastronomía. Así que bueno, vamos a ver qué nos espera y después les contamos qué tal están esas caipirinhas. Comenzamos finalmente nuestro recorrido por los lugares más icónicos de Río. Primera parada, el Cristo de más de 30 metros construido en el Cerro Corcovado. Hoy nos toca conocer uno de los puntos más icónicos de Río de Janeiro. Nos estamos viniendo para el Corcovado, el Cristo que vamos a subir en el tren y bueno, y le vamos a contar toda nuestra experiencia. ¿Nos acompañan? When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. Iniciamos la subida en el tren por un hermoso paisaje natural hasta llegar a pocos metros de la cumbre del cerro. Seguimos el recorrido, acabamos de bajar del tren y estamos casi en la base del cerro. Ahí ya vemos la parte inferior de lo que sería el Cristo. Seguimos los últimos escalones a ver qué nos espera arriba. Y yo tengo bastante expectativa. Bueno, vamos. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this.
If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Llegamos al Cristo del Corcovado. Acá estamos como última parada después de todo lo que les fuimos contando. Llegamos hasta el final del camino. La verdad que bueno, es la punta del cerro, tiene una vista espectacular para todos lados. Tenemos una vista de 360 grados, se ve completamente la ciudad. Ya van a ver que les vamos a mostrar el estadio del Maracaná. También se puede ver el Pan de Azúcar, se puede ver la bahía de Guanabara y es muy linda la vista, está bastante bueno. El Cristo, bueno, como ya conocen, tiene forma de T, simboliza por un lado la cruz y por otro lado también representa lo que sería la bienvenida a todos los que visitan Río de Janeiro. Así que bueno, estamos siendo bienvenidos a la cima de Río de Janeiro. Es imponente estar acá arriba, la verdad que la vista es espectacular. Es un destino obligado que claramente si vienen a Río, háganlo. Es un lugar único y traten de venir temprano, eso sí. Nosotros vinimos temprano y sin embargo hay mucha gente y nos dijeron que a la tarde puede que haya mucho más y también hay una cuestión de cómo da el sol, que es mucho mejor por la mañana. Imagino que estarán escuchando todos esos sonidos de fondo. Además de la gente, son los helicópteros que pasan cada 5 minutos. Sin duda, me imagino que la experiencia de helicóptero debe estar muy buena, pero bueno, nosotros estamos acá en la base del Cristo. Ahora vamos a iniciar el descenso, de vuelta de la misma forma que subimos en el tren. Y bueno, después les vamos a seguir mostrando algunos otros lugares que vamos a visitar durante el día. ¿Vamos? Vamos. Después de disfrutar de estas increíbles vistas, descendimos en el tren para continuar nuestro recorrido hasta el famoso Parque Lage. Estamos en el Parque Lage, nos vinimos después de visitar el Cristo, que es un paseo que está bueno hacer en conjunto porque está bastante cerquita. También está muy cerquita del Jardín Botánico. Y bueno, vinimos a visitar, nos habían recomendado este lugar porque es un lugar para distenderse, para pasear un poco, hay mucho verde, un montón de verde. También hay una casa histórica del siglo XIX, que es un museo. Ahora vamos a ver si podemos entrar. El Palacio del Parque Lage es una joya escondida en el corazón de la ciudad. Un edificio histórico impresionante con arquitectura de estilo neoclásico. En su interior se exhiben muestras de arte y también se puede disfrutar de unas hermosas vistas del Cristo Redentor a la distancia. Continuamos el recorrido por la ciudad más hermosa de Brasil para llegar a otro de sus imperdibles. Vamos a contemplar el atardecer en el Pan de Azúcar. Llegamos al Pan de Azúcar. Este es un nuevo recorrido que vamos a iniciar. Llegamos al bondinho, como le dicen acá en Río. El Pan de Azúcar tiene una forma muy particular, ya lo vamos a estar viendo desde abajo, porque después de arriba vamos a tener distintas vistas también de todo lo que es la ciudad de Río de Janeiro. El recorrido total del teleférico es bastante rápido, dura más o menos 3 minutos y medio. Sí, son 3 minutos. Tenemos una parada intermedia que también les vamos a ir mostrando. Así que bueno, vamos a recorrer. Primera parada, Morro da Urca. 200 metros de altura y ahora hacemos un transbordo y seguimos para la segunda parte. Nos encontramos en el Morro da Urca, la primera parada del bondinho. Atrás nuestro tenemos el primer bondinho de 1912. Sinceramente, no sé si me subo, me parece que lo hubiese pensado más de una vez antes. No sé, Javi, vos qué pensás. Y está complicado. La verdad que el que subimos recién no se sintió para nada, pero este que tenemos atrás es un poquito más peligroso. Se debería mover un poco, pero bueno, obviamente que ahora cuando subamos a dar la vista yo creo que te olvidás de todo riesgo y toda preocupación. Así que bueno, vamos a seguir subiendo. Por ahora vamos a aprovechar a disfrutar de las vistas que tenemos desde acá, que ahora les vamos a mostrar. Seguimos en el Morro da Urca y la verdad que la vista está impresionante. Tenemos de todo para ver por acá. Toda la bahía de Guanabara hasta el aeropuerto de Santos Dumont. Tremenda la vista, en serio, 360 prácticamente. Acabamos de ver un helicóptero despegar recién. Con el Cristo de fondo, no, es espectacular, la verdad que visita obligada para que tenga Río.
súper recomendable el Pan de Azúcar para subir. Bueno, pero todavía nos queda un tramo más, así que... Nos queda un tramito más y para llegar hasta el Pan de Azúcar, que sería la otra montaña que acompaña al Morro de Urca. Y bueno, ya está casi atardeciendo. Buen momento para subir, nos quedan 200 metros más para ir para arriba y para tener vista aún más panorámica aún. Así que bueno, me parece que nos vamos a seguir sorprendiendo. Estamos en la cima de lo que es el Pan de Azúcar. Es el punto máximo, 400 metros de altura más o menos. Una vista espectacular como ven atrás, aparte de 360, o sea, mires para donde mires vas a ver algo espectacular. Está a punto de ponerse el sol, pero bueno, vamos a ver si podemos agarrar una partecita de lo que vendría a ser la ciudad en el atardecer. Sí, tanto lo que es la Golden Hour como es lo que sería ver la ciudad iluminada, creo que va a ser un 10. Así que bueno, nos queda esperar un poquito más. Igualmente se disfruta un montón. Mismo en este punto también hay un montón de lugares para comer, para tomar cosas. Así que bueno, si tenemos que hacer tiempo, me parece que tenemos cómo ocuparlo. Seguimos explorando los tesoros de Río. Esta vez para visitar una de las playas más hermosas de Río de Janeiro, rodeada de montañas y vegetación. Nos vinimos para el lado del sur, un poquito de lo que sería Río de Janeiro, pasando barra da Tijuca. Estamos en Prainha, una playa realmente linda, desolada casi, porque estábamos acostumbrados, por ejemplo, a la playa de Ipanema y Leblon, que había bastante más gente, y acá estamos bastante solos. Sí, es una playa bastante chiquita, bastante escondida, la verdad que bastante recomendable también. Así que si quieren para relajar un poquito y por ahí esquivar un poco la cantidad de gente que seguramente crucen en las playas más cercanas a Río, es buena opción. Es buena opción. La verdad que está saliendo un poquito el sol. El agua está espectacular. Me parece que... Vamos. Prainha se encuentra a 30 kilómetros del centro del río y es un paraíso carioca para los amantes del mar y la tranquilidad. Es una playa más o menos de 200, 300 metros máximo, bastante aislada del resto. Para llegar hay que hacer un par de kilómetros. Nosotros vinimos con auto, también se puede venir con el metro y después igualmente necesitas tener algún auto, algún Uber, lo que sea a disposición porque está un poquito alejada. Tengan en cuenta que las olas acá son bastante grandes. De hecho, a un costadito ya van a ver en los videos, hay gente haciendo surf. Y bueno, tengan cuidado cuando se meten en el agua porque la verdad que arrastra para adentro de una forma impresionante. Fuertísimo, de hecho en realidad bueno, apenas llegamos se nos acercaron los guardavidas del lugar a avisarnos, la verdad que de muy buena manera, que en realidad estaba prohibida el bañarnos, pero bueno, que si queríamos bañarnos primero que nos metamos en la parte central de la playa, o sea, alejado de las piedras y obviamente una distancia muy corta de lo que es la playa porque, como decía Javi, la fuerza de las olas es increíble, lo que hace tanto para cuando viene la ola te tira para la parte de la arena y cuando se va te quiere arrastrar para adentro, así que a tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a seguir recorriendo las distintas playas de Río y ya les vamos a ir contando. Dejamos atrás la paz de Prainha para adentrarnos en las coloridas calles de los barrios de Lapa y Santa Teresa. Nos vinimos para el barrio Santa Teresa a conocer las escaleras de Celarón. Vinimos en metro desde Ipanema, la verdad que bastante bien el trayecto y llegamos hasta las escaleras. Espectacular los colores, la verdad que elegimos la mañana también para tratar de evitar un poco la cantidad de gente. La realidad es que hay bastantes personas, es justo un día feriado acá en Brasil, así que véngase tempranito porque si no es complicado para agarrar una buena foto también. Y las escaleras fueron creadas por el artista chileno Celarón en el año 90. Estuvo más o menos 20 años él trabajando con esta obra. Todo está formado las escaleras con mosaicos que mayormente son de reciclaje o donados por mismo la gente también a medida que esto se va haciendo conocido. Son más o menos más de 200 escalones que tienen las escaleras. La primera parte, por lo menos lo que vimos nosotros, es donde más se agrupa la gente. Ahora estamos en la parte central, la verdad que bastante bien. Acá ya se puede respirar un poco más y nos queda un poquitito más ahí arriba. Así que ahora vamos a ir a
conocer. Este es el barrio de Santa Teresa, es casi la parte céntrica, muy cerquita de acá y también con vistas tenemos la catedral y por acá atrás están los arcos de Lapa, que también ahora vamos a ir a visitar. Acá atrás tenemos la casa de Celarón, que era donde él vivía mientras se iban haciendo las escaleras y bueno, y acostumbraba a usar distintos colores para vestirse, que son muy icónicos de la escalera justamente, que son el rojo y el verde. Recorrimos la zona céntrica de Río. El famoso acueducto Carioca, conocido como los Arcos de Lapa, fueron construidos en el siglo XVIII con el fin de abastecer de agua a la ciudad. Hoy son un importante punto turístico con una animada vida nocturna. A pocos metros de los Arcos de Lapa se sitúa la nueva Catedral de Río de Janeiro, una majestuosa obra arquitectónica que se destaca por su diseño moderno y singular. Caminamos por el centro histórico, rodeados de edificios que conjugan arquitectura antigua y moderna, y llegamos al imponente Museo del Mañana, ubicado en el Puerto Maravilla, un área renovada de la ciudad que combina historia, cultura y modernidad en un solo lugar. Después de recorrer la parte céntrica de Río, llegamos hasta el Museo del Mañana. El Museo del Mañana está ubicado en la zona portuaria de lo que es Río de Janeiro. Es una zona que está recuperada no hace tantos años. El museo se inauguró en el 2015. Piensen que Río tuvo una renovación bastante importante con lo que fue las Olimpiadas y el Mundial. Una parte de esa remodelación proviene de esta estructura que fue diseñada por un arquitecto español. Es un museo de ciencia y tecnología, apunta a concientizar un poco sobre algunos temas como es la sostenibilidad y el cambio climático y cómo impacta la tecnología en la evolución de la humanidad. Es un museo moderno, no es un museo tradicional, así que bueno, vamos a ver si nos damos una vuelta. Conseguimos entrar al Museo del Mañana y estamos recorriéndolo y la verdad que está bastante bueno. Como bien lo dice su nombre, es bastante novedoso, tiene un montón de tecnología metida. En cada sector que estamos avanzando encontramos una cosa distinta, una forma de transmitir un mensaje de manera bastante original. Sí, hay bastantes actividades, hay una tarjeta que nos dieron en el ingreso y hay distintos monitores y máquinas donde nos la va apoyando y tiene distintos juegos como para ir aprendiendo de las cosas del museo. Nos encontramos caminando por el Boulevard Olímpico. Está ubicado en la zona del puerto de Río de Janeiro, bastante cerquita de lo que es el Museo de Mañana y también más o menos un par de cuadras de lo que serían las escaleras de Celarón. En lo que es el Boulevard Olímpico tenemos un impresionante mural que fue pintado por Eduardo Cobra, que es un artista brasilero, y es el mural que tenemos de fondo, que tiene 15 metros de alto y más de 170 metros de largo. La verdad que es imponente verlo, lo teníamos visto ya en algunas fotos o en algunos videos, pero tenerlo acá, ver la longitud que tiene esto, bueno, es impresionante. Esta zona portuaria del Boulevard Olímpico, como decía Nico, fue restaurada para las Olimpiadas y para que se entienda un poquito más, vendría a ser como un puerto madero mejorado. En esta incansable recorrida por la ciudad de Río, elegimos visitar el estadio más grande de Brasil, un templo del fútbol mundial. Estamos accediendo a uno de los estadios más grandes del mundo, el Estadio Maracaná. Sí, llegamos al Maracaná hace un ratito y vamos a empezar el tour por el interior y vamos a ver con qué nos encontramos. El Estadio del Maracaná, ya habrán escuchado, es un mítico estadio de Brasil. Se han disputado finales importantísimas acá, se ha disputado también el Mundial y también se ha disputado en las Olimpiadas. Tiene una capacidad aproximada de un poquito menos de 80.000 personas, la verdad que es literalmente uno de los más grandes del mundo. Y inclusive por lo que nos contaron, creo que el récord de asistencia fue de 170.000 en la década de 60, que obviamente ya no está permitido. Así que es un estadio grande. En la visita del estadio, por lo que nos comentaron, vamos a pasar por 5 puestos. Ahí te acabamos de terminar el primero. Así que bueno, vamos a ir mostrándoles un poquito a cada uno. Vamos a ver si podemos conocer los vestuarios, la sala de prensa y también un poco del interior del campo de juego.
Estamos parados en una de las tribunas del Maracaná. La vista apenas uno entra a esta sección es impresionante. Entras al nivel de lo que sería la cancha y la verdad que da escalofríos pensar lo que sienten los jugadores cuando entran acá. Sí, ahora cada ruido se siente en todos lados. No me quiero imaginar cuando la cancha está completa de gente y con la cantidad de gente que entra en este estadio. Así que se me eriza la piel solo pensarlo. Nuevo día, seguimos en la ciudad de Río de Janeiro y hoy vinimos a visitar la Orla de Copacabana. Vinimos caminando desde la playa de Ipanema. Son un par de kilómetros, eran 4 kilómetros más o menos hasta llegar a casi a recorrerla toda. La playa en sí tiene 4,5 kilómetros de Copacabana. La playa está dividida en 6 sectores o 6 puestos. Recién acabamos de pasar por uno, que era el puesto 2, y estamos tratando de llegar hasta el primero, donde está el fuerte de Copacabana. Terminamos de caminar por la orla de Copacabana. En el medio paramos para descansar un ratito también y para aprovechar los barcitos que están muy buenos. Y ahora llegamos hasta la Mureta do Leme. Tenemos atrás nuestra una vista espectacular de todo lo que es la playa. Inclusive, bueno, allá atrás de todo está una vista de Cristo. Ahora está un poquitito tapada con las nubes, pero bueno, cada tanto tenemos la suerte de que se corre un poco y aparece. Nos despedimos de las playas de Copacabana para iniciar un nuevo recorrido en el que vamos a visitar al denominado Caribe brasileño. Nuevo día, hoy nos vinimos hasta Arraial do Cabo, vinimos desde Río de Janeiro, salimos un poquito de lo que es la ciudad. En un trayecto de más o menos 2 horas y media llegamos hasta el puerto de Arraial, ahora nos vamos a embarcar y vamos a ver qué tal son las playas. Es una excursión de día completo, tenemos un montón de alternativas de playa distintas, cada una, por lo que nos estuvieron contando, tiene alguna particularidad a nivel de acceso, algunas están más complicadas de llegar, pero bueno, también más exclusivas, así que me parece que esto va a ser una sorpresa constante durante todo el día. Llegamos a la playa del Farol y bueno, estamos acá aprovechando el día. Es una plaza con un acceso bastante limitado, hay que bajar con muy pocas cosas, no se puede bajar apenas con el celu y con los lentes, nada más. Pero bueno, tiene su toque. Estamos recorriendo todo Arraial do Cabo, esta es la primera parada y vamos a seguir recorriendo otras playas. Vamos. Segunda parada en Arraial do Cabo. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí. Sí, está grabando. ¿Querés decir vos? Dale. Segundo punto. Segundo destino del viaje, Praia do Puntal da Atalaia. Estábamos acá, llegamos también de vuelta en el barquito, nos dejaron con el gomón en la playa y tenemos unos minutos para aprovechar y disfrutar de la playa, que está espectacular. Un agua súper cristalina, ya estarán viendo las imágenes. Bastante gente, pero se puede disfrutar igual. La arena no les podemos explicar lo que es. Es harina, básicamente, no quema. Tiene una textura súper suave. De hecho, inclusive hace un poquito de ruido cuando uno la pisa porque es tan corrediza que es impresionante. Un ratito vamos a volver al barco, vamos a seguir aprovechando, hay una fiesta en el barco que está bastante buena y bueno, vamos a seguir con el paseo por el Arraial. Vamos. Un nuevo día en el viaje, seguimos recorriendo playas cercanas a lo que sería el centro de Río. Esta vez nos venimos para lo que sería Barra de Tijuca y estamos caminando por Praia do Pepe.
Las playas de Barra de Tijuca son una de las playas más largas de Río de Janeiro. Tiene más o menos 18 kilómetros en total. Una extensión bastante considerable. Barra de Tijuca, como decía Nico, uno de los barrios más modernos. Estamos acá disfrutando del día. La playa de Barra de Tijuca se caracteriza por tener mucho deporte acuático en algunas zonas y además por tener un agua súper cristalina. La verdad que podemos dar fe. Es una de las aguas más transparentes que conocimos, por ahí junto con la de Arrayal. Así que está bueno que se vengan para poder disfrutar de eso. La temperatura del agua, la verdad que, como decía Javi, está espectacular también. Son playas bastante amplias, así que bueno, hay bastante lugar. Así haya bastante gente, como nos pasó hoy, ¿no? Que hay bastantes personas, pero sí, todo uno puede estar tranquilo. Nos acercamos al final de nuestro viaje y elegimos regresar a una de las playas más bonitas que visitamos en este increíble viaje. Último tramo del viaje y estamos de vuelta en la primera playa que conocimos cuando llegamos a Río de Janeiro, que es la playa de Ipanema. Pasamos muy bien en esta estadía en la ciudad de Río de Janeiro, tratando de recorrer y aprovechar lo máximo posible. Fue un poco más de una semana, es una ciudad gigante, no solamente Río, sino que también tiene cerca un montón de puntos interesantes. Claramente el tiempo nos quedó corto, pero hicimos todo lo posible y conocemos un montón. Y siempre quedan lugares para volver y recorrer, así que si tienen dudas, si lo que vieron les gustó, si vieron que nos faltó algo, coméntenos por favor para pasarnos más información y para darnos ganas a regresar a la ciudad de Río, que la verdad que está espectacular. Vamos a estar subiendo más videitos contando toda nuestra experiencia más detallada, con costos, con lugares, con recomendaciones de dónde ir a cenar, cómo utilizar el transporte, todas recomendaciones que les vamos a ir dando. Así que estén atentos a estos nuevos videos. Así que si tienen pensado venirse para Río o estar evaluando destinos, estén atentos porque les vamos a estar dando información que seguro les va a servir. Así llegamos al final y vamos a seguir explorando. ¿Nos siguen acompañando? ¡Chao!